Vamos a platicar con Guillermo Sesma, quien ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buen día. Guillermo, a ver, en las últimas semanas, o quizás algunos pocos meses, hemos estado escuchando que hay una discusión ya en Estados Unidos, y no es una discusión de élites, sobre los temores incluso de una guerra civil en Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando, Guillermo? Bueno, dos cosas, Raimundo. Te estaba escuchando hace ratito que abrieron las urnas. Estas urnas se han abierto hay manera anticipada, es decir, ya hay varios estados donde la elección ya empezó desde hace un par de semanas. Pero lo que estamos escuchando, Raimundo, es esta polarización de la que hemos venido hablando ya desde hace mucho tiempo, que no es exclusiva de México, no es exclusiva de América Latina y no es exclusiva de países europeos, sino estamos viendo esta polarización tan marcada, tan evidenciada en Estados Unidos hace un par de años en el Capitolio, en la toma del Capitolio, donde estamos viendo las extremas, la extrema derecha en ese momento representada por Donald Trump y luego por el otro lado la extrema demócrata que también ha estado representada. Y vemos este momento histórico que se vive en Estados Unidos, que no nada más son estas elecciones intermedias a senados, a diputados, a algunas gubernaturas, sino lo que estamos viendo reflejado es esta polarización que está encaminada a las elecciones dentro de 2 años, Raimundo, que marca una política que podría ser por muchísimos años. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, dices una política, son las consecuencias que puede tener esta elección allá en Estados Unidos, pero hay otra parte que nos impacta directamente, queramos verla, o queramos aceptarlo o no, que es en la relación bilateral. Por ejemplo, el gobernador Greg Abbott en Texas, pues me parece, y tú dímelo porque conoces muy bien lo que sucede en Texas, me parece que va caminando hacia la reelección, mientras que en Florida el gobernador Ron DeSantis, pues igual, el gobernador Ron DeSantis que es un candidato fuertísimo es un aspirante fuertísimo para la candidatura republicana. Esta parte de los republicanos, y ahorita me voy con los demócratas, pero esta parte de los republicanos con esta reelección que muy probablemente van a tener, el senador Ted Cruz, varios de los enemigos del presidente López Obrador en el Capitolio, van a ganar la reelección. ¿Qué es lo que significa, hipótesis o escenario, si los republicanos controlan una de las dos cámaras? Bueno, Raimundo, en particular vamos a empezar con Texas, que dices el gobernador Greg Abbott va caminando. El gobernador Greg Abbott trae un margen de casi 13 puntos de ventaja sobre un contendiente interesante que es Beto O'Rourke de El Paso, pero se ve muy difícil que pueda alcanzarlo siquiera, ¿no? Es decir, yo sí quisiera hacer como un análisis. Las elecciones en Estados Unidos, Ray, tienen la facultad de poder comprar tiempos aire, cosa que en México no, porque el INE le da los tiempos a los partidos. Estos tiempos aire los puedes tú como partido, como candidato y como organizaciones destinarlos a lo que tú quieras. Hago esta acotación, Raimundo, porque en esta polaridad que hemos visto hay muchos anuncios en contra, es decir, aquí sí hay contiendas negativas claras, directas, que te dicen qué hizo el uno, qué votó el otro, y ha sido una contienda en todos los estados, muy polarizada, diciendo que Greg Abbott apoyaba las armas después de lo que pasó de Uvalde, que Greg Abbott apoya el tema antiaborto, que Ron DeSantis es pro-Trump. Entonces, hemos visto durante toda esta elección millones y millones de dólares gastarse en esta polarización. ¿Qué está en riesgo y qué se está jugando? Pues estamos viendo, Ray, esta polarización, esta extrema, este resurgimiento de los candidatos trumpistas. Hemos visto durante estos 2 años de gobierno del presidente Biden
una administración, a mi parecer, desastrosa, y te lo digo desastrosa en muchos términos, es decir, no resolvió nada del tema migratorio, no resolvió nada del tema económico, regaló dinero a los estudiantes para pagar deudas. ¿Y qué pasó con todos esos estudiantes que pagaron sus deudas? Hemos visto una política económica del presidente Biden, ya sea encaminada por la Fed o por decisiones propias de imprimir más dinero, donde se ha visto la inflación más alta en la historia de Estados Unidos. Entonces, por un lado, estamos viendo a los republicanos que se están apoyando sus campañas con esta inflación, con este desastre económico, y por el otro lado estamos viendo los demócratas que se han apoyado, se han sustentado sus campañas en las garantías individuales. Hace algunos meses vimos cómo la Suprema Corte de Estados Unidos puso en entredicho y cuestionó el caso famoso de Roe versus Wade. Este caso, Roe versus Wade, era el que avalaba, sustentaba, patrocinaba y económicamente la libertad de las mujeres sobre decidir sobre su cuerpo, es decir, el tema aborto versus antiaborto. Los demócratas lo han ocupado como tema de campaña para seguir polarizando y poder ganar adeptos. Entonces, por los dos lados, estamos viendo demócratas y republicanos, están apelando a los extremos para ver si pueden ganar más adeptos. ¿Qué se está previendo? Bueno, se está previendo que en los próximos 2 años de la administración del presidente Biden llegue a una cosa que se llama, Raimundo, en términos anglosajones, un lame duck. Es decir, que no pase nada, que todo en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados y en el Senado, esté atorado. Oye, déjame, ya está con nosotros Ariel Mutsatzos, a quien saludo. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahí ya tras la postal del Capitolio, Ariel. Y bueno, como ya escuchaste a Guillermo Sesmael, pues ¿para qué hay elecciones? Van a perder los demócratas. Con este análisis, que sí me parece que es muy puntual, efectivamente, y yo quisiera brincar un poco contigo, Ariel, en algo que le preguntaba yo a Guillermo, pero te lo pregunto ahora a ti, sobre el tema de la relación bilateral. ¿Por qué no nos platicas los dos escenarios? Si ganan los republicanos en una o las dos cámaras, ahí en el Capitolio que está a tus espaldas con ese maravilloso domo, ¿cómo va a ser, cómo se esperaría la relación bilateral con México? Pero si ganan los demócratas, la misma pregunta, ¿cómo se esperaría la relación bilateral? Raimundo, buenos días y al auditorio, buenos días, Memo. Pues hoy es una de esas circunstancias temporales curiosas, me parece, en donde si ganan unos nos va a ir mal y si ganan otros nos puede ir peor. No hay un escenario, no sé tú qué pienses, ideal o por lo menos muy positivo para México, porque los 2 o 3 temas más importantes en términos de la relación bilateral tienen del lado de los republicanos y del lado de los demócratas enorme presión y están unos en mayor medida y otros en menor medida, pero alineados. Me refiero al tema de la migración. Ninguno de los dos partidos va a aflojar en torno a la migración. Los demócratas negocian más, como ha ocurrido, pero nos siguen enviando distintas nacionalidades, distintos migrantes de varias nacionalidades expulsados con base en el título 42, que es esta medida que impuso Trump con base en la pandemia y que por una o por otra cosa, más allá de dimes y diretes, el gobierno de Estados Unidos pues no ha levantado. Y no levantará por lo menos en los hechos, va a ser sustituido por otro acuerdo, pero con algunas características o matices distintos, pero el tema de la migración seguirá por lo pronto en ese curso con, decía yo, algunos matices. El tema, por ejemplo, económico, materializado en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, en el TEMEC, también, o sea, los republicanos pues están presionando a través de los empresarios republicanos al tema energético que hoy tiene a México y Estados Unidos en consultas, a las cuales se han unido, se unirán también los canadienses, pero
Por supuesto, también hay inconformidades en otras cuestiones. El tema laboral es algo que le preocupa mucho a los demócratas, así que si los demócratas ganaran, cosa que en estos momentos se ve todavía más difícil, ya estamos en el Senado en 59% de probabilidades de que los republicanos lo ganen y en 84% de que los republicanos ganen la Cámara de Representantes, es decir, salvo que las encuestas fallen, pues los demócratas estarían hoy perdiendo probablemente ambas cámaras, vamos a ver. De toda suerte, los demócratas van a seguir empujando en estas cuestiones laborales y en otros rubros del tratado. Y finalmente, y no menor, pues la seguridad. La seguridad ya no solamente en términos de lo que los estadounidenses les preocupa y ven como seguridad, que pocos países lo ven así, pero ven como seguridad, que es la cuestión de la migración. Me estoy refiriendo al crimen organizado. Y ahí también los dos partidos van a seguir apoyando con distintos matices, pero van a seguir empujando fuerte para que México luche contra el crimen organizado en la manera en la que lo había venido haciendo por lo menos en los dos gobiernos anteriores, y también atendiendo a las nuevas tendencias criminales en las distintas sustancias, en las distintas rutas y en las distintas modalidades del crimen organizado, no solamente en lo relacionado con el narcotráfico, sino con los otros temas. Así que me parece que en términos de la afectación a la relación bilateral, pues tenemos como mexicanos, y el gobierno mexicano tiene ante sí retos para donde volteen, Raimundo. No sé si coincidan tú y Memo. Bueno, Guillermo Sesma va a estar más que convencido de esto y yo coincido contigo. Pero bueno, ya vimos que Guillermo, si hoy fuera a votar, votaría no con los republicanos, votaría contra Biden. Pero bueno, dentro de unas 12 horas aproximadamente empezaremos a ver ya algunos resultados. Ariel, muchísimas gracias. Muy buena suerte en esta larga jornada. Guillermo, muchísimas gracias por el análisis. Saludos, Raimundo, Ariel, buen día.